¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una pesadilla, pero con los ojos bien abiertos? Pues prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Es una traición disfrazada de boda, una venganza servida con vestido blanco, y una suegra que cruzó todos los límites del sentido común y la cordura. Esta es la historia de cómo, el día de mi boda, mi suegra apareció vestida de novia, caminó hacia el altar frente a todos mis invitados y gritó: «Siempre fue mío». Pero lo que yo hice después dejó a todo el mundo sin palabras. Y no, no es broma. Mi nombre es Camila, tengo 27 años, y esta es la historia de cómo el amor de mi vida me traicionó, con la ayuda de su madre. Todo comenzó 2 años atrás. Yo no tenía planes de enamorarme, mucho menos de casarme. Estaba enfocada en mi carrera de arquitectura, trabajando en una constructora reconocida en Guadalajara. Fue ahí donde conocí a Mauricio. Mauricio parecía el tipo de hombre que solo existe en novelas: educado, atento, respetuoso, de buena familia, o eso creía yo. Empezamos a salir después de varios encuentros laborales. Me cautivó su inteligencia, su humildad y, lo admito, su sonrisa encantadora. Todo fluyó con naturalidad. Pronto me presentó a su familia. Y ahí fue donde comenzó el verdadero infierno. Desde la primera vez que vi a Dolores, su madre, supe que algo no andaba bien. Tenía esa mirada fría, evaluadora, como si estuviera buscando defectos en mí desde el primer segundo. Me saludó con una sonrisa fingida y dijo: «Así que tú eres la arquitecta». «¿Qué? Diferente». Mauricio siempre tuvo gustos tan refinados. No necesitaba más para entender que no le caía bien. Pero lo que yo no sabía, es que para Dolores, yo no era solo una decepción. Yo era una amenaza. Ella tenía planes para su hijo, planes que no incluían a una mujer independiente, de clase media, sin apellido de abolengo ni apellidos compuestos. Dolores era una mujer controladora, obsesionada con mantener una imagen de familia perfecta. Y sobre todo, nunca había dejado ir a su exnuera favorita, Daniela. Daniela era todo lo que Dolores adoraba: rubia, hija de empresarios, dulce, o mejor dicho, sumisa, y dispuesta a jugar el papel de la esposa trofeo. Dolores nunca superó que Mauricio y ella terminaran. Y aunque él me aseguraba que estaba en el pasado, yo sentía que ese fantasma todavía rondaba nuestra relación. Durante los preparativos de la boda, Dolores se metía en todo. Criticaba las flores, el menú, el vestido, el lugar. Y a mí. Siempre a mí. ¿Estás segura que ese vestido es lo que quieres? A veces lo sencillo se ve pobre. La ignoré tantas veces. Me dije a mí misma que era su forma de ser, que eventualmente me aceptaría. Mauricio, por su parte, me pedía paciencia. Así es mi mamá, Cami. No la tomes tan en serio. Pero yo no sabía que él ya estaba mintiendo. Y lo peor, no tenía idea de que todo ya estaba planeado a mis espaldas. El día de la boda llegó. Todo estaba perfecto, o al menos eso creía. El evento sería en una hacienda hermosa a las afueras de la ciudad. Habíamos contratado un grupo de mariachi, una decoración con flores blancas y luces cálidas. Había ensayado mi entrada al altar, visualizado mi primer baile, hasta el momento en que diríamos sí, acepto. Los invitados comenzaban a llegar. Yo, en la habitación nupcial, rodeada de mis amigas, me preparaba con nerviosismo, sin saber que al otro lado de la hacienda, algo ya se estaba gestando. Una de mis damas me dijo, en tono curioso: «Oye, ¿no es raro que Dolores no haya venido a verte antes de la ceremonia? Ni siquiera te ha mandado mensaje». La verdad, sentí alivio. Pensé, qué bueno que no vino. Seguro está ocupada arreglándose. Mejor. Lo que no sabía, es que sí estaba arreglándose. Pero no como invitada. A las 5 de la tarde, la ceremonia estaba por comenzar. Los músicos afinaban sus instrumentos. Mi padre se preparaba para darme el brazo. Y yo respiraba hondo, con una mezcla de emoción, ansiedad, y algo que no lograba identificar. Una especie de nudo en el estómago. Los coordinadores nos avisaron que todo estaba listo. La música comenzó. Y entonces, sucedió lo impensable. No fui yo quien entró por la pasarela. No fui yo quien deslumbró a los invitados con su vestido blanco. No fui yo quien caminó directo al altar. Fue Dolores, mi suegra, vestida de novia. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. Algunos pensaban que era una broma. Otros, que quizás se trataba de una tradición antigua que nadie conocía. Pero todo se volvió más oscuro cuando Dolores levantó el velo, tomó el micrófono del padre y dijo, con una sonrisa que helaba la sangre:
Siempre fue mío. Y justo cuando creí que eso era lo peor, apareció Daniela. Sí, la ex. Vestida también de blanco, del brazo de Mauricio. Y lo que pasó después, cambió mi vida para siempre. Espera un momento. Antes de continuar, suscríbete al canal Historia Inquebrantable, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias increíbles. Después del shock inicial, el silencio llenó la hacienda. Nadie sabía qué decir, ni qué hacer. Algunos invitados murmuraban entre sí, otros simplemente miraban boquiabiertos, incapaces de comprender la escena. Yo me quedé paralizada, pero en mi mente, algo comenzó a moverse, una mezcla de rabia y claridad, algo que me decía que no podía permitir que esta humillación quedara sin respuesta. Mauricio estaba completamente congelado. Sus ojos se movían de mí a su madre y luego a Daniela, pero no pronunciaba palabra alguna. Nunca lo había visto así. Siempre confié en que él tendría valor, que me protegería, pero ese día descubrí que el miedo puede hacer que incluso las personas más cercanas se vuelvan invisibles cuando más las necesitas. Dolores, con su vestido blanco impecable, caminaba lentamente hacia el altar como si fuera la protagonista de una telenovela. Su sonrisa era fría, calculadora, y su mirada decía claramente, yo gano. Siempre ganaré. El micrófono estaba en sus manos, y la voz que salió fue firme, imponente. Camila, querida, siempre supe que yo era la correcta para Mauricio. Tú solo fuiste un accidente. Hoy, finalmente, él vuelve a donde pertenece. Y allí estaba Daniela, su cómplice silenciosa, sosteniendo la mano de Mauricio con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Ella parecía tranquila, como si todo estuviera planeado, como si esperara este momento desde hace meses. Y, de hecho, lo estaba. Mientras la banda de mariachi trataba de continuar con la música, yo sentí que cada segundo duraba una eternidad. Mis amigas me rodearon, pero ninguna palabra podía aliviar la vergüenza que sentía. A mi alrededor, los invitados susurraban, algunos empezaron a grabar con sus teléfonos. Esa escena iba a viralizarse en minutos. Pero en medio de todo ese caos, yo no lloré, no grité, no corrí. Me mantuve firme. Respiré profundamente y miré a mi alrededor, viendo todo con ojos completamente nuevos. La mujer que estaba frente a mí no era mi suegra. Era un obstáculo que había subestimado durante años. Mauricio no era solo mi novio, era un hombre que necesitaba despertar. Y Daniela, bueno, Daniela era la sombra de alguien que jamás entendería el amor verdadero. Antes de que pudiera reaccionar, mi tía Carmen, que siempre fue una de las pocas personas en la familia que me apoyaba, se acercó discretamente y susurró. Respira, Camila. Todo tiene solución. Solo no pierdas la cabeza. Ese momento fue clave. Fue cuando decidí que no permitiría que esta humillación definiera mi vida. Dolores podía intentar destruirme, pero yo no iba a caer en su juego. Más tarde, cuando todo parecía calmarse, recordé los meses previos. Dolores había estado manipulando a todos, familiares, amigos de Mauricio, e incluso a la propia Daniela. Cada detalle de la boda había sido saboteado discretamente. Desde los arreglos florales que ella criticaba hasta los proveedores que misteriosamente cancelaban horas antes. Todo estaba planeado para hacerme sentir que nunca encajaría en esa familia, que siempre sería la intrusa. Pero lo más sorprendente era Mauricio. Lo que él me ocultó durante años estaba a punto de explotar. Mientras Dolores se pavoneaba frente a todos, empecé a notar sus gestos, manos temblorosas, respiración agitada, mirada evitativa. A pesar de su complicidad con su madre, algo dentro de él estaba quebrándose. Mauricio no era totalmente consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo, o tal vez sí, y simplemente había decidido dejar que el caos siguiera su curso. En ese instante, comprendí que no era solo una boda lo que estaba en juego. Era toda mi dignidad, mi vida, y la posibilidad de demostrar que nadie tiene derecho a robar tu felicidad, aunque lleve un apellido famoso, dinero o una sonrisa encantadora. Mientras todos estaban distraídos mirando a Dolores y Daniela, yo comencé a planear en silencio mi respuesta. No sería inmediata, no sería impulsiva, pero sería inequívocamente devastadora. Cada conversación, cada gesto y cada mirada que había recibido en los últimos meses encajaba como piezas de un rompecabezas. Y por primera vez, empecé a visualizar el tablero completo. Mi mente se llenó de estrategias. No podía permitir que el escándalo terminara conmigo llorando detrás del velo. Necesitaba recuperar el control de mi historia, y para eso debía entender a fondo a mis oponentes, Dolores y Daniela. Dolores, manipuladora y narcisista,
Vivía en un mundo donde todo giraba en torno a ella. Sus actos de control eran su manera de mantener poder, de asegurar que nadie cuestionara su autoridad. Daniela, sumisa pero calculadora, había aprendido a moverse bajo la sombra de Dolores, siguiendo instrucciones con precisión. Pero había algo que ninguna de las dos había considerado. Yo tenía fuego propio, y nadie puede apagar lo que arde desde dentro. Mientras mi mente repasaba cada detalle, noté algo más, las reacciones de los invitados. Algunos empezaban a mirarme con lástima, otros con confusión. Pero también había quienes me admiraban sin saberlo. La forma en que me mantuve firme, tranquila y observadora hablaba más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Estaba transformando la humillación en una herramienta silenciosa de poder. Y fue en ese momento que entendí algo crucial. Esta no era solo una historia de traición y narcisismo, era la introducción perfecta a la venganza que estaba a punto de ejecutarse. Porque cada segundo que pasaba, cada sonrisa arrogante de Dolores, cada gesto calculado de Daniela, solo me confirmaba una verdad. Yo iba a ganar esta batalla, y sería memorable. El escenario estaba listo, los personajes estaban definidos, y la trama, aunque parecía caótica, ya había comenzado a moverse a mi favor, aunque nadie lo supiera todavía. Y mientras la cámara invisible de la mente del espectador capturaba cada reacción, cada tensión, yo sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Después de aquel momento que parecía sacado de una película dramática, la tensión en la hacienda se volvió casi insoportable. Dolores y Daniela se habían instalado en el altar como si fueran las verdaderas protagonistas, mientras yo me mantenía en segundo plano, observando cada gesto, cada movimiento, cada respiración contenida. Sabía que no podía actuar impulsivamente, pero también que cada segundo contaba. Mauricio estaba atrapado entre el miedo y la culpa. Sus manos temblaban, su cuello sudaba, y su mirada evitaba la mía. Yo podía ver cómo su corazón luchaba entre el amor que alguna vez compartimos y la presión opresiva de su madre. Pero lo más importante, no podía salvarme, no hoy, no aquí. Dolores comenzó a moverse con teatralidad, saludando a los invitados como si ellos también formaran parte de su espectáculo personal. Con voz firme y calculada, dijo: «Finalmente todo vuelve a su lugar. Mi hijo y yo hemos sido incomprendidos durante años, pero hoy todo está claro, lo que era mío, siempre será mío». Al escuchar esas palabras, algo en mí hizo clic. No iba a permitir que su narcisismo se llevara mi felicidad ni que manipulase la percepción de todos los presentes. Mientras ella hablaba, yo comencé a analizar el terreno. Cada familiar, cada amigo de Mauricio, cada mirada confundida, todos estaban bajo su influencia. Pero había grietas, pequeñas oportunidades que podía usar. Fue entonces cuando noté a mi amiga Valeria, una de mis damas de honor, quien me miró con complicidad desde la primera fila. Ella había percibido desde hace tiempo las manipulaciones de Dolores. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Tú puedes, Camila. No estás sola. Esa chispa de apoyo me dio fuerza. Mientras todos estaban distraídos con el escándalo, recordé cada advertencia que había recibido a lo largo de los meses. Cada comentario pasivo-agresivo de Dolores, cada mensaje insistente de Daniela pidiéndole a Mauricio que reconsiderara, cada intento de sabotear los proveedores de la boda. Todo formaba parte de un patrón que finalmente podía entender. Decidí que la clave no era enfrentarla de manera frontal en ese momento. No podía gritar, no podía humillarla públicamente sin un plan sólido. Necesitaba inteligencia y paciencia. Comencé a idear estrategias silenciosas, pequeñas acciones que iban a cambiar la narrativa en segundos. Por ejemplo, observé los teléfonos de los invitados. Algunos estaban grabando todo. Eso sería útil más adelante. Cada video, cada comentario, podía convertirse en evidencia del comportamiento de Dolores y Daniela. Dolores, confiada, no notaba mi silencio calculador. Creía que mi inmovilidad era señal de debilidad. Esa subestimación sería mi mayor ventaja. Mientras seguía con su discurso, pude escuchar algunos murmullos entre los invitados. ¿En serio esto está pasando? ¿Qué locura es esta? Camila debe estar devastada. Esos pensamientos de otros me confirmaban algo. El espectáculo de Dolores no era perfecto. Había resquicios en su fachada, y eso era suficiente para empezar a construir mi contraataque. Pero no todo era teoría. La acción era inminente. Daniela, que hasta ese momento había permanecido como sombra obediente, comenzó a acercarse a Mauricio, buscando reafirmar su papel de nueva novia. Su gesto era casi automático, pero lo vi, miedo mezclado con satisfacción. Esa combinación revelaba vulnerabilidad. Todos estos detalles alimentaban mi plan, aunque aún era solo un esbozo en mi mente.
Algunos invitados comenzaron a acercarse, confundidos, preguntando a Mauricio si realmente iba a casarse con Daniela. Él no respondía. Cada silencio suyo reforzaba la tensión, y eso era perfecto. Mientras tanto, yo podía sentir como mi sangre comenzaba a hervir, no de odio, sino de determinación. No permitiría que esta traición definiera mi vida. El ambiente se volvió aún más tenso cuando la banda de mariachi intentó continuar tocando. Dolores, con una sonrisa que bordeaba lo diabólico, les hizo una señal para que se detuvieran. Nada puede interrumpir este momento, dijo con voz firme. Pero lo que ella no sabía es que su momento era temporal, y pronto se convertiría en el catalizador de su caída. Decidí actuar de manera estratégica. Comencé a hablar con los invitados cercanos, en susurros discretos, recordándoles pequeños detalles de lo que habían visto en meses anteriores, los mensajes, las manipulaciones, las humillaciones silenciosas. Pequeñas semillas que iban a germinar en sus mentes, haciendo que la versión de Dolores no fuera tan convincente como ella pensaba. Al mismo tiempo, mi mente empezaba a trazar mi plan de venganza. Dolores y Daniela creían que habían ganado. Creían que su teatro había terminado, que yo había quedado humillada y derrotada. Pero la venganza no se trata de impulsos, se trata de tiempo, estrategia y precisión. Cada movimiento de ellas me había dado información valiosa. Cada gesto arrogante, cada sonrisa calculada, cada palabra envenenada me indicaba cómo golpear con fuerza cuando llegue el momento correcto. Y en medio de esa tensión, comprendí algo crucial. Mi verdadero poder estaba en mantener la calma y dejar que ellas se delaten solas, mientras yo preparaba mi contraataque. Cada segundo que pasaba, cada mirada de incredulidad de los invitados, cada suspiro de indignación, alimentaba mi estrategia. Dolores y Daniela no sabían que yo ya estaba jugando su juego, pero con reglas diferentes, y que pronto toda la fachada que habían construido se derrumbaría de manera espectacular. Porque esta historia no terminaría con lágrimas de humillación. Terminaría con justicia, con venganza, y sobre todo, con mi victoria. Mientras la tensión en la hacienda seguía creciendo como una cuerda a punto de reventar, una nueva oleada de caos comenzó a gestarse a mi alrededor. Lo que para muchos era simplemente una humillación pública, para mí empezaba a convertirse en un mapa detallado, un rompecabezas que revelaba hilos ocultos que no había visto antes. Y cada pieza nueva que aparecía me daba más claridad, y más razones para actuar. Todo comenzó cuando Valeria se acercó a mí con el rostro pálido. Me tomó del brazo y susurró: «Camila, necesito decirte algo, pero no aquí». La seguí fuera del salón, caminando entre murmullos y miradas cargadas de lástima. En cuanto estuvimos solas, Valeria inhaló profundamente y soltó la bomba. «Tu boda fue saboteada desde hace semanas. Y no solo por Dolores». Esa frase me detuvo. ¿No solo Dolores? ¿Quién más estaba involucrado? Valeria explicó que una de las coordinadoras del evento, una mujer llamada Regina, había confesado que alguien la había presionado para cambiar proveedores, retrasar pedidos y filtrar información personal mía a un tercero. Y cuando le pregunté quién era ese tercero, Valeria me miró con una expresión que jamás había visto en ella. «Daniela», dijo finalmente. «La ex. La sombra. La muñeca obediente de Dolores». Ella no era tan inocente como aparentaba. En ese instante, comprendí que la subtrama que rodeaba mi boda no era accidental. Había un entramado completo, un plan extremadamente bien calculado para destruir mi imagen, mi estabilidad y, sobre todo, mi relación con Mauricio. Y lo peor, parecía que Mauricio había permitido, consciente o inconscientemente, que esa telaraña se tejiera alrededor de mí. Mientras procesaba esa revelación, un invitado se acercó apresurado. Era Roberto, un viejo amigo de Mauricio. Su expresión era grave. «Camila, necesito hablar contigo. Esto ya se salió de control». Lo seguí hacia un rincón más apartado del jardín, donde me confesó que Mauricio había estado reuniéndose con Daniela desde hacía meses. Decía que quería cerrar ciclos, me explicó Roberto. Pero con tono irónico, añadió: «Yo nunca he visto a alguien cerrar ciclos tomados de la mano». Su revelación encajó con algo que ya sabía. Mauricio era manipulable bajo presión familiar. Pero lo que nunca imaginé era que él mismo podría alimentar el fuego que estaba consumiendo mi vida. Mientras esta nueva subtrama se desdoblaba ante mí, otra pieza apareció de manera inesperada. Una de las damas de honor, Andrea, llegó con su celular en la mano. «Camila, necesitas ver esto». Era un video, grabado en secreto. Dolores y Daniela estaban en una boutique días antes de la boda. En el video, se escuchaba claramente a Dolores decir: «Esta boda no es de ella».
Yo voy a decidir quién se casa con mi hijo. Y si tengo que hacerlo yo misma, lo haré. Daniela reía suavemente y añadía. Solo dime qué quieres que haga. Ese video confirmaba mis sospechas. Todo era parte de una estrategia macabra. Dolores no solo quería destruir mi boda, quería borrarme de la vida de su hijo y reemplazarme con quien ella consideraba la correcta. Pero aquí venía la parte más interesante. Daniela no actuaba solo por obediencia. Había algo más. Una motivación oculta. Una obsesión enmascarada. Conforme recordaba ciertos momentos, comprendí otro detalle. Daniela nunca había superado a Mauricio. Y Dolores lo sabía. La usaba como un arma perfecta. Era la combinación ideal de sumisión, ambición y fragilidad emocional. Fue entonces cuando una verdad incómoda se abrió paso en mi mente. Todo este circo no era solo sobre mí. Era la forma de Dolores de recuperar control sobre su hijo y demostrar al mundo que nadie, absolutamente nadie, podía quitarle lo que ella consideraba suyo. Mientras yo absorbía estas nuevas revelaciones, noté que algunos invitados comenzaban a dudar de la versión de Dolores. Los comentarios que antes eran de lástima, ahora tenían un tono de crítica hacia ella. Pequeños gestos, pequeñas frases, todos fragmentos que comenzaban a inclinar la balanza a mi favor. En ese momento, mi tía Carmen apareció con una carpeta en la mano. Me la entregó discretamente y dijo: creo que esto te servirá más adelante. No preguntes, solo guárdalo. La carpeta contenía documentos, registros, pruebas, cosas que, a simple vista, no entendía, pero que intuía tenían un enorme peso. Era como si el universo entero comenzara a armar mi arsenal. La trama secundaria que emergía alrededor de mí no solo era una red de traiciones, era también una oportunidad. Cada secreto expuesto, cada aliado inesperado, cada pieza de evidencia me recordaba que la caída de Dolores y Daniela no sería producto del azar, sino de estrategia. Y mientras volvía hacia el centro de la hacienda, con documentos en mano y la mente más clara que nunca, comprendí que la venganza no sería solo un acto, sería una obra completa, cuidadosamente construida, punto por punto. Dolores aún creía que me había destruido. Pero apenas estaba comenzando a escribir su final. El aire en la hacienda estaba cargado de tensión, como si cada molécula de oxígeno supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Los murmullos se mezclaban con la música del mariachi que había retomado tímidamente su melodía, mientras Dolores y Daniela seguían creyendo que tenían el control absoluto de la situación. Lo que ellas no sabían es que yo ya había tomado la iniciativa, y que la venganza que llevaba semanas planificando estaba a punto de activarse. Con la carpeta que Carmen me había entregado firmemente en la mano, caminé lentamente hacia el centro del salón, ignorando las miradas de lástima, sorpresa o curiosidad. Cada paso era calculado. Cada movimiento mío estaba pensado para proyectar confianza, control y determinación. No era la víctima de su teatro, era la directora de mi propia historia. Dolores levantó una ceja, claramente confundida por mi serenidad. Sus ojos buscaban signos de debilidad, pero no los encontró. En lugar de eso, vieron a alguien que no estaba dispuesto a ceder, alguien que estaba lista para enfrentar la traición con estrategia y precisión. Camila, ¿qué haces aquí?, preguntó Dolores con un hilo de nerviosismo en la voz. ¿No se suponía que estabas destrozada, llorando detrás del velo? Sonreí suavemente. No estoy destrozada. Solo estaba esperando el momento correcto. Ese momento llegó. Saqué los documentos de la carpeta y los abrí frente a todos los invitados. No necesitaba palabras largas, solo pruebas que hablaran por sí mismas, mensajes de texto, correos electrónicos y videos que demostraban la manipulación sistemática de Dolores y la complicidad activa de Daniela. Cada evidencia era un golpe silencioso pero devastador. El primer documento mostraba claramente cómo Dolores había presionado a los proveedores de la boda para sabotear la ceremonia. Cada cancelación, cada retraso, cada pequeña tragedia organizada por ella estaba registrada y documentada. Los invitados empezaron a murmurar, sorprendidos al descubrir que la humillación no era un accidente. Luego vino el segundo conjunto de pruebas, mensajes entre Mauricio y Daniela, planeando encuentros secretos y hablando sobre cómo podrían hacerse pasar como víctimas si algo salía mal. Sus palabras eran claras, casi inocentes, pero la intención era evidente, traición deliberada y premeditada. Al mismo tiempo, proyecté el video grabado días antes en la boutique, donde Dolores instruía a Daniela sobre cómo manipular la boda a su favor. Los murmullos crecieron, y la incredulidad en los rostros de los invitados era palpable. Dolores intentó intervenir, levantar la voz, negar, pero cada intento la hacía ver más culpable, más ridícula, más desesperada. En ese instante,
Mauricio se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su arrogancia y miedo colisionaron, y finalmente se reveló su verdadera postura. No estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus actos. Intentó explicar, tartamudeando, pero las palabras sonaban vacías, carentes de credibilidad. Todos podían ver la diferencia entre la inocencia aparente y la complicidad real. Lo más fascinante fue observar a Daniela. Su sonrisa confiada se desvaneció al instante. Intentó justificar sus acciones, pero la evidencia era irrefutable. Su papel de víctima se transformó en exposición pública de su manipulación y engaño. Cada gesto calculado, cada intento de sobornar la percepción de los demás, quedó al descubierto. Pero no terminé allí. Sabía que la venganza más efectiva no solo humillaba, sino que también enseñaba una lección que nunca se olvidaría. Saqué un último documento, pruebas legales y financieras que demostraban que Dolores había utilizado recursos de Mauricio y de la familia para beneficios personales sin autorización. La sorpresa fue monumental. Los invitados comenzaron a comprender que la mujer que ellos admiraban y temían no solo había manipulado emociones, sino que también había cometido delitos evidentes. Dolores intentó mantener su compostura, pero las manos le temblaban, su respiración se aceleraba y la máscara de control comenzó a resquebrajarse. Daniela, pálida, miraba a su madre con desesperación, como si de repente entendiera que su vida perfecta había sido construida sobre mentiras y traiciones que ahora estaban al descubierto. Y allí, frente a todos, me di cuenta de algo vital: la humillación había cambiado de lado. El teatro que ellas habían montado para destruirme, para humillarme y mostrarme como la villana, se había convertido en la prueba de su propia decadencia. Caminé hacia Mauricio y lo miré fijamente a los ojos. Él ya no podía esconderse. Sabía que su papel en la historia estaba terminado, que su silencio, su miedo y su manipulación habían quedado expuestos. No necesitaba gritar, no necesitaba acusar. Solo mi calma y evidencia hablaban por sí mismas. Ese fue el momento exacto en que comprendí que la narrativa había cambiado para siempre. El juego ya no lo dirigían ellas. Ahora yo tenía el control, y el escenario, que antes parecía un campo de humillación, se transformó en la plataforma perfecta para mi venganza. Mientras los murmullos crecían, y la incredulidad se convertía en asombro, supe que el punto de virada había ocurrido. Dolores y Daniela estaban al borde del colapso emocional, mientras yo permanecía firme, tranquila, imparable. La historia que ellas habían intentado controlar ahora estaba en mis manos. La tensión era tan intensa que se podía cortar con las manos. Todos los invitados observaban, maravillados y confundidos, mientras yo caminaba lentamente hacia el centro, cada paso reafirmando mi poder y dejando claro: nadie subestima a Camila y vive para contarlo. El juego acababa de comenzar, y el desenlace prometía ser inolvidable. El silencio que siguió al momento de mi revelación fue casi ensordecedor. Los murmullos de sorpresa se mezclaban con jadeos y miradas incrédulas. Los invitados, que minutos antes estaban distraídos con el escándalo, ahora eran testigos de la verdadera historia detrás de la boda. Dolores y Daniela no solo habían perdido el control de la narrativa, sino que también estaban expuestas ante todos como manipuladoras, mentirosas y traidoras. Dolores intentó intervenir, pero su voz temblaba y carecía de autoridad. Cada intento de justificar sus acciones solo hacía que las pruebas que había mostrado fueran aún más devastadoras. Su fachada de madre amorosa y protectora se desmoronaba ante los ojos de familiares, amigos y colegas. En un instante, la mujer que parecía intocable se había convertido en la protagonista de su propio fracaso. Daniela, por su parte, se quedó paralizada. Sus ojos, antes llenos de confianza, ahora mostraban miedo y desesperación. Comprendió que la vida que había construido a la sombra de Dolores estaba colapsando. Su sonrisa falsa desapareció, y el pánico comenzó a dominar sus gestos. Los invitados comenzaron a mirar hacia ella con desdén. Algunos incluso susurraron: siempre supe que había algo raro entre ellas. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? Mauricio estaba en shock. Su orgullo y su miedo chocaban violentamente. Intentó disculparse, pero las palabras no salían, o cuando lo hacían, carecían de fuerza. Todo lo que había ocultado, todas sus mentiras, estaban ahora al descubierto. Nadie podía ignorar la evidencia que había presentado. Cada mensaje, cada video, cada documento demostraba su complicidad. Su silencio se convirtió en su condena. Mientras observaba todo esto, sentí un momento de satisfacción silenciosa, pero no era la satisfacción de la venganza inmediata, era la claridad de que mi estrategia funcionaba. Cada reacción, cada gesto, cada expresión de incredulidad alimentaba la narrativa que había construido desde el inicio,
Yo no era la víctima, yo era la protagonista que retomaba el control. En medio del desconcierto, algunos invitados empezaron a acercarse, murmurando entre ellos, compartiendo comentarios sobre lo que estaban viendo. Algunos me miraban con admiración, otros con sorpresa, y algunos con incredulidad. Pero lo importante era que el poder había cambiado de lado. La humillación ya no era mía, ahora era de ellas. Dolores intentó levantar la voz nuevamente, exclamando: «No saben lo que están diciendo. No es cierto». Pero nadie la escuchaba. La evidencia era demasiado clara, demasiado contundente. Sus palabras caían en vacío. Cada intento de defensa la hacía ver más débil, más desesperada. Daniela trató de intervenir, intentando explicar su versión, pero su nerviosismo era evidente. Sus manos temblaban, su respiración se aceleraba y cada palabra parecía ensayada y falsa. Los invitados la miraban con desconfianza, y su intento de suavizar la situación solo fortalecía la narrativa de manipulación y engaño que yo había comenzado a construir. Mauricio finalmente trató de acercarse a mí, pero mantuve mi distancia. Su intento de reconciliación parecía más una súplica silenciosa que una verdadera disculpa. Sus ojos buscaban compasión, pero ya no había espacio para indulgencia. La traición y la manipulación que había permitido quedaban claras ante todos. Mientras observaba la escena, noté cómo algunas personas comenzaron a tomar fotografías y grabar videos con sus teléfonos. Cada gesto, cada expresión de Dolores y Daniela quedaría registrado, creando una evidencia social que no podrían ignorar. La humillación pública se había transformado en exposición y justicia. Al mismo tiempo, empecé a planear los siguientes pasos en mi mente. La venganza no terminaba con la exposición. Había que asegurarse de que las consecuencias fueran tangibles, que no solo quedara en un momento embarazoso. Cada movimiento, cada decisión futura, debía consolidar mi victoria. Dolores estaba visiblemente agotada. Sus hombros caídos, su mirada derrotada y la respiración entrecortada mostraban que por primera vez no estaba en control. Daniela, paralizada, comenzaba a comprender que su papel de cómplice inocente ya no tenía cabida. Mauricio, finalmente, parecía enfrentarse a la realidad. Había perdido credibilidad y confianza frente a todos. Y allí, en medio de la hacienda, mientras los murmullos crecían y los teléfonos registraban cada instante, comprendí algo vital. El escándalo que ellas habían planeado para destruirme se había convertido en mi plataforma para renacer, para demostrar que la verdad y la estrategia son más poderosas que cualquier manipulación emocional. En ese momento, supe que la historia estaba cambiando para siempre. Las consecuencias de sus acciones no serían olvidadas. Sus reacciones y la exposición ante todos los invitados eran solo el inicio de un efecto dominó que transformaría sus vidas para siempre. Mientras caminaba con firmeza hacia mi lugar, sentí una mezcla de satisfacción y anticipación. La venganza no había terminado, pero el control ya estaba en mis manos. Cada gesto, cada reacción, cada mirada de incredulidad de ellos reforzaba la certeza de que lo que estaba haciendo era justo, necesario y perfectamente calculado. Este fue el momento en que entendí que no solo había ganado la primera batalla, sino que también estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera después. Porque ahora yo tenía la ventaja estratégica, emocional y moral, y estaba decidida a mantenerla hasta el final. Después del escándalo que había dejado a todos sin palabras, pensé que mi camino sería más fácil, pero la verdad es que la verdadera batalla apenas comenzaba. Exponer a Dolores y a Daniela me había dado ventaja, sí, pero también había desatado un torbellino de emociones y situaciones que necesitaba enfrentar con fuerza y claridad. Lo primero que hice fue retirarme de la hacienda. No podía quedarme allí, rodeada de miradas, rumores y expectativas. Me refugié en la casa de mi tía Carmen, una mujer que siempre había sido mi soporte emocional, mi guía silenciosa y mi aliada incondicional. Al llegar, me senté en la sala, contemplando el silencio que me rodeaba. Por primera vez en semanas, respiré profundamente y reflexioné sobre lo que había sucedido. No había lágrimas ni llanto desesperado, solo una sensación de determinación. Mi mente comenzó a trabajar más rápido que nunca. Pensé en todas las humillaciones, todas las manipulaciones, cada mentira y cada traición que había soportado. Todo eso se convirtió en una fuerza silenciosa, una energía que podía transformar el dolor en acción, la ira en estrategia, la frustración en crecimiento. Decidí que no podía quedarme en el pasado. La venganza no era solo un acto de justicia inmediata, sino un proceso que requería inteligencia, paciencia y visión a largo plazo. Necesitaba reconstruir mi vida, mis relaciones y mi reputación, no solo frente a Dolores y Mauricio, sino frente a todos los que habían presenciado la boda.
Comencé por fortalecer mis lazos con personas que realmente me apoyaban. Valeria y Andrea se convirtieron en mis confidentes estratégicas. Juntas, planeamos cómo exponer los últimos secretos de manera que la verdad quedara clara y contundente. No se trataba de dañar por placer, se trataba de demostrar que la manipulación y el abuso emocional tienen consecuencias. Durante esos días, también reflexioné sobre mi propia fuerza interior. Comprendí que mi crecimiento no dependía de la aprobación de otros, ni de la ausencia de traiciones. La resiliencia se convirtió en mi arma más poderosa. Aprendí a confiar en mis instintos, a evaluar a las personas más allá de las apariencias y a actuar con determinación incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Un día, mientras revisaba los documentos y videos que había recopilado, descubrí algo que me hizo sonreír con satisfacción silenciosa, un patrón de manipulación financiera y emocional de Dolores que no había sido evidente para todos. Esto me dio la idea de convertir la venganza en una lección pública, algo que no solo afectaría a Dolores y Daniela, sino que también serviría como advertencia a cualquiera que pensara en manipular o controlar la vida de otros. Además, comencé a preparar mi propia narrativa frente a los medios y redes sociales. Sabía que las historias pueden ser distorsionadas y no se controlan, así que mi estrategia incluía contar mi versión con claridad, evidencia y calma, demostrando que todo lo que había hecho era legítimo y basado en hechos comprobables. Mientras tanto, recibí mensajes de apoyo de amigos, familiares y colegas que habían estado al tanto de la manipulación de Dolores. Sus palabras me recordaron que no estaba sola, que había construido un círculo de apoyo real y genuino, y que eso era más valioso que cualquier aprobación superficial de Mauricio o de su madre. Durante ese periodo de superación, también tuve que enfrentar mis emociones más profundas: dolor, traición, decepción y, sí, un poco de ira contenida. Aprendí a canalizar cada emoción de manera productiva. La rabia no me cegaba, la convertía en enfoque. La tristeza no me debilitaba, me recordaba por qué necesitaba actuar con fuerza y claridad. Con el tiempo, comprendí algo crucial: mi poder real no estaba en humillar a los demás, sino en construirme a mí misma y demostrar que la verdad y la integridad prevalecen. Cada acción que tomaba, cada estrategia que planificaba, cada paso hacia adelante, consolidaba no solo mi venganza, sino también mi crecimiento personal. Y mientras Dolores y Daniela creían que aún podían controlar los eventos a su alrededor, yo avanzaba con paso firme, consciente de que la verdadera victoria se construye en silencio, con paciencia y precisión. Finalmente, después de días de preparación, me sentí lista para regresar al escenario público. No como víctima, no como espectadora, sino como protagonista absoluta. El mundo iba a presenciar no solo mi venganza, sino también mi transformación completa, demostrando que nadie puede destruir a quien se niega a ser derrotado. La calma que sentía en ese momento era poderosa. Sabía que cada movimiento futuro sería decisivo, que cada gesto, cada palabra y cada evidencia expuesta serían piezas clave de la conclusión que estaba a punto de escribir. La superación no era solo personal, era estratégica, y estaba a punto de mostrar que la fuerza verdadera no se mide por la apariencia, sino por la determinación y la inteligencia. Después de días de análisis, planificación y consolidación de mi estrategia, supe que el momento decisivo se acercaba. Cada detalle debía ser perfecto, cada gesto, cada palabra, cada evidencia que iba a presentar. La preparación para el clímax no era solo logística, era un acto de precisión emocional y psicológica. Dolores y Daniela aún creían que el control estaba de su lado, y eso me daba ventaja. Decidí organizar un evento de reconciliación como pretexto. Invité a todos los presentes de la boda, incluyendo familiares, amigos y algunos miembros clave de la sociedad que habían presenciado el escándalo. El nombre del evento sonaba inofensivo: una charla de cierre y reconciliación. Nadie sospechaba que se convertiría en el escenario de su caída total. El primer paso fue asegurarme de que todo estuviera documentado. Contraté discretamente a un camarógrafo profesional y pedí a algunos invitados que grabaran la llegada. Cada movimiento de Dolores y Daniela debía quedar registrado, porque el poder está en la evidencia, y la evidencia debía ser clara, irrefutable y pública. Antes de que llegaran, revisé cada prueba: mensajes, correos electrónicos, videos de conversaciones y registros financieros que demostraban la manipulación de Dolores y la complicidad de Daniela. No había margen de error. Cada elemento estaba colocado estratégicamente para ser revelado en el momento exacto y con la máxima efectividad emocional. Cuando las primeras invitadas comenzaron a llegar, observé sus reacciones. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y aún de tensión. Todos recordaban el caos de la boda, y aunque no entendían todos los detalles, la anticipación de lo que estaba por suceder era palpable. Cada conversación que escuchaba,
cada comentario susurrado, alimentaba mi confianza. La narrativa que había preparado estaba funcionando. Dolores apareció puntual, como siempre. Vestida de manera impecable, con esa elegancia que usaba como máscara de poder, y con la seguridad de quien cree que siempre gana. Daniela la acompañaba, con una sonrisa tensa, consciente de que algo estaba diferente, pero incapaz de identificarlo. Su nerviosismo se podía sentir incluso en la distancia. Me aseguré de iniciar la reunión con calma, con una voz serena y firme. Gracias a todos por venir. Sé que lo que pasó en la boda fue confuso y doloroso, y hoy quiero que podamos aclarar todo de manera transparente, dije mientras los observaba cuidadosamente. Dolores me miraba con esa mezcla de desdén y sospecha, mientras Daniela se movía inquieta a su lado. Durante la charla, comencé a desplegar evidencia de manera gradual. No revelé todo de golpe. Primero compartí algunos documentos menores, demostrando inconsistencias y pequeñas manipulaciones. La reacción de Dolores fue casi imperceptible al principio, pero su rostro comenzó a tensarse. Daniela ya no podía ocultar su incomodidad. Cada prueba la hacía sentir vulnerable y expuesta. Luego llegué al punto crucial, los videos grabados en secreto y los mensajes que demostraban la planificación de sabotajes y manipulación emocional. Reproduje fragmentos cuidadosamente seleccionados, asegurándome de que la evidencia fuera clara para todos. La tensión aumentó visiblemente. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas de incredulidad y murmullos crecieron en intensidad. Dolores intentó intervenir varias veces. No es lo que parece, están sacando todo de contexto, gritó, pero la evidencia era tan contundente que sus palabras carecían de fuerza. Daniela, paralizada, trataba de justificar sus acciones, pero el nerviosismo le traicionaba, sus manos temblaban y su voz no sonaba convincente. En ese momento, supe que había llegado la oportunidad perfecta para el golpe final, pero aún necesitaba paciencia. Cada gesto de ellas, cada movimiento nervioso, era un indicio de que la preparación había sido efectiva. La combinación de sorpresa, evidencia concreta y expectación de los invitados había convertido el evento en un campo controlado de tensión máxima. Además, había preparado un elemento psicológico. Un grupo de amigos y familiares que conocían la verdad se encontraba estratégicamente colocado entre los invitados, listos para reforzar mi narrativa con comentarios sutiles y miradas de apoyo. Esto no solo aumentaba la presión sobre Dolores y Daniela, sino que también fortalecía mi posición como la protagonista de la verdad y la justicia. Cada segundo que pasaba me acercaba al clímax. Cada mirada de incredulidad, cada comentario de sorpresa, cada gesto de tensión, aumentaba la intensidad del momento. La preparación había sido meticulosa, y la recompensa estaba cerca. La narrativa que ellas habían intentado controlar estaba ahora en mis manos, y mi paciencia estratégica estaba a punto de transformarse en acción decisiva. El escenario estaba listo, los invitados estaban expectantes, y las piezas del tablero habían sido colocadas con precisión. Solo faltaba dar el paso final, aquel que dejaría claro que la venganza no es solo reacción, sino estrategia, y que nadie puede subestimar a alguien que ha preparado su contraataque con inteligencia y paciencia. La tensión era casi insoportable, y todos lo sentían. La expectativa estaba en su punto máximo. Cada respiración, cada gesto, cada susurro preparaba el terreno para el momento que cambiaría todo. El momento que había estado esperando durante semanas finalmente había llegado. La tensión en la sala era casi palpable. Dolores y Daniela, confiadas al principio, ahora mostraban signos claros de nerviosismo. Sus sonrisas forzadas se habían convertido en muecas tensas. Cada movimiento de ellas confirmaba que la verdad las estaba atrapando, y que su teatrillo había llegado a su fin. Con una calma que solo proviene de la estrategia y la seguridad absoluta, me levanté frente a todos los invitados y dije: hoy no estoy aquí para acusar por impulso. Estoy aquí para mostrar la verdad, y que cada uno de ustedes la vea con claridad. Saqué la primera serie de documentos y los proyecté para que todos pudieran verlos. Mensajes de texto, correos electrónicos y videos que demostraban el plan sistemático de manipulación y sabotaje que Dolores había orquestado contra mí. Cada evidencia era clara, contundente y directa. No había manera de negar lo que estaba frente a todos. Los invitados comenzaron a reaccionar. Murmullos, exclamaciones de sorpresa y gestos de incredulidad llenaron la sala. Dolores intentó interrumpirme, pero su voz se perdió entre los murmullos y el asombro general. Cada intento de defensa solo reforzaba la percepción de que estaba siendo descubierta en plena mentira. Luego, llegó el momento de mostrar los videos grabados en secreto. Dolores y Daniela habían actuado con arrogancia, confiadas en que nadie podría exponerlas. Pero al proyectar cada escena frente a todos,
Sus expresiones cambiaron radicalmente. Dolores intentó cubrirse el rostro, pero era inútil. Cada acción, cada instrucción que había dado para manipular mi boda y mi vida, quedaba al descubierto. Daniela, que había sido la ejecutora silenciosa de su plan, comenzó a temblar. Sus intentos de justificarse se volvieron vacíos y desesperados. Su máscara de inocencia había caído, y los invitados lo habían visto todo. Cada gesto calculado ahora estaba registrado como prueba irrefutable de su complicidad. Mauricio, completamente derrotado, trató de intervenir. Cami, no es lo que parece, dijo con voz temblorosa. Su intento de explicar su traición fue débil y torpe. Cada palabra que pronunciaba solo confirmaba su complicidad y su miedo. Había perdido toda autoridad moral frente a todos. Mientras todo esto sucedía, yo sabía que no era solo un enfrentamiento emocional, sino un acto estratégico. Cada movimiento que había hecho, cada evidencia que había seleccionado, cada gesto de calma y control, había sido planeado para maximizar el impacto. No se trataba de venganza ciega, sino de justicia perfectamente calculada. En un giro aún más impactante, saqué los documentos financieros que demostraban que Dolores había utilizado recursos de Mauricio y de la familia para beneficios personales. Los invitados, incrédulos, comenzaron a murmurar entre sí. Algunos sacaban sus teléfonos para tomar fotos y videos, asegurando que cada acción quedara registrada y compartida. Dolores trató de mantener la compostura, pero era evidente que estaba al borde del colapso. Sus ojos buscaban aliados, pero nadie la apoyaba. La máscara de control que siempre había usado se había roto por completo. Cada gesto de desesperación, cada intento de hablar sin ser interrumpida, solo hacía más evidente su derrota. Daniela, viendo la caída de su madre y su propia exposición, comenzó a llorar. La tensión emocional se transformó en un espectáculo visible para todos los presentes. Sus lágrimas no despertaban simpatía, sino asombro y cierta indignación por su complicidad. Yo me mantuve firme, observando cómo la verdad finalmente prevalecía. Cada reacción, cada mirada de incredulidad y cada comentario de los invitados reforzaba mi posición. La venganza no se sentía amarga, se sentía justa, necesaria y estratégica. En ese momento, me di cuenta de que el clímax había alcanzado su punto máximo. Dolores y Daniela estaban derrotadas emocionalmente, Mauricio estaba completamente expuesto, y yo había logrado tomar control absoluto de la narrativa. Todo el plan había culminado exactamente como lo había visualizado semanas atrás. La sala estaba llena de tensión y asombro. Todos los presentes comprendieron la magnitud de lo que habían presenciado. La humillación pública que ellas habían planeado para mí había dado un giro total. Ahora, yo era la que dictaba la historia, la que había transformado la traición y la manipulación en un triunfo impecable y estratégico. Cada gesto de calma y seguridad que mantuve reforzaba mi autoridad moral y emocional. La venganza se había consumado, pero de una manera elegante, calculada y contundente. Dolores y Daniela no habían perdido solo la batalla, habían perdido la narrativa, la credibilidad y, sobre todo, el control que creían tener sobre mi vida. Y mientras los murmullos y comentarios llenaban la sala, comprendí que este clímax no solo cerraba un capítulo, sino que también abría la puerta a un futuro donde yo decidía el rumbo de mi vida, con fuerza, inteligencia y determinación. Después de aquel clímax impactante, la tensión en la hacienda comenzó a disminuir lentamente. Los murmullos se transformaron en conversaciones entre invitados, quienes ahora compartían no solo asombro, sino también un sentido de justicia. Dolores y Daniela, completamente derrotadas, se retiraron del escenario emocional con la dignidad quebrada, mientras Mauricio intentaba recomponerse sin mucho éxito. Su silencio era evidencia de la magnitud de su culpa y de su incapacidad para reparar lo que había perdido. Mientras observaba la escena, sentí una mezcla de alivio y satisfacción silenciosa. No era solo la culminación de un plan de venganza, sino la demostración de que la verdad y la estrategia pueden superar la manipulación y la traición. Cada acción, cada evidencia y cada reacción calculada habían logrado cambiar la narrativa de manera definitiva. Algunos invitados comenzaron a acercarse, felicitándome discretamente. No eran palabras exageradas ni gestos de lástima, sino reconocimiento genuino de la fortaleza y la inteligencia con la que había manejado la situación. Sus comentarios reforzaban algo que ya sabía en lo profundo. Había recuperado el control de mi vida y de mi historia. Dolores, derrotada y humillada públicamente, se dio cuenta de que la influencia que había ejercido sobre Mauricio y su entorno había desaparecido. Sus intentos de justificar sus acciones no fueron escuchados, y la evidencia contundente la había dejado sin defensa. Daniela, por su parte,
Enfrentaba la realidad de que sus decisiones habían contribuido a su propia exposición y humillación. Mauricio se acercó a mí, visiblemente nervioso, intentando explicar lo inexplicable. Camila, yo, no sé qué decir, murmuró con voz apagada. Sus palabras no tenían poder, la verdad había hablado por sí misma. No necesitaba disculpas vacías. Había llegado el momento de mirar hacia adelante, con claridad y firmeza. Ese día comprendí algo fundamental. La verdadera fuerza no reside en la venganza inmediata, sino en la estrategia, la paciencia y la preparación. Había logrado exponer a quienes me habían intentado destruir sin perder mi integridad ni mi calma. La humillación que una vez intentaron infligirme se había transformado en una plataforma de empoderamiento y justicia. Decidí caminar entre los invitados, recibiendo miradas de respeto y admiración silenciosa. Cada gesto mío proyectaba seguridad y determinación. No necesitaba gritar ni dramatizar. La autoridad y el poder se perciben en la calma y en la claridad de propósito. Dolores y Daniela habían perdido no solo su prestigio y control, sino también la oportunidad de manipular la percepción de los demás. Sus acciones y actitudes habían quedado documentadas y expuestas, y nadie podía negarlo. Cada evidencia proyectada, cada testimonio y cada reacción quedaría grabada en la memoria de todos los presentes como una lección de honestidad, integridad y justicia estratégica. En los días siguientes, los efectos se extendieron más allá de la boda. Dolores enfrentó consecuencias legales y sociales por sus acciones, mientras Daniela comenzó a enfrentar la realidad de su complicidad. Mauricio, aunque arrepentido, quedó marcado por su indecisión y por permitir la manipulación de su madre. Cada uno de ellos tuvo que asumir la responsabilidad de sus actos. Por mi parte, la conclusión de este episodio no significó un cierre trivial, sino una transformación profunda. Había aprendido que la fuerza verdadera proviene de la combinación de inteligencia, estrategia y control emocional. Había superado la traición, la humillación y la manipulación, y había logrado hacerlo sin comprometer mis principios ni mi dignidad. El mundo, que antes parecía estar en mi contra, ahora reconocía mi resiliencia y capacidad de liderazgo en situaciones extremas. No solo recuperé el control de mi historia, sino que también me posicioné como un ejemplo de que el poder de la verdad y la estrategia puede superar cualquier intento de destrucción personal. Finalmente, al mirar a los ojos de los invitados y ver la mezcla de asombro y respeto, comprendí que había logrado algo más que una simple victoria personal. Había establecido un precedente de inteligencia, valentía y justicia que quedaría grabado en la memoria de todos los que presenciaron aquel día. La boda, que comenzó como un escenario de traición y manipulación, terminó siendo el testimonio de que quien se mantiene firme, estratégico y consciente, puede transformar la adversidad en una historia de empoderamiento y victoria total. Meses después del escándalo que transformó mi boda en un escenario de confrontación y revelaciones, la vida había cambiado por completo. Dolores y Daniela enfrentaban las consecuencias de sus acciones, tanto legales como sociales. Sus intentos de manipulación y control habían quedado documentados y expuestos, y no había manera de restaurar la imagen que habían perdido frente a todos. Cada acción había tenido repercusión, y la lección había quedado clara. La verdad siempre encuentra su camino y no se puede esconder bajo mentiras o manipulaciones. Yo, por mi parte, había reconstruido mi vida con claridad y determinación. La experiencia, aunque dolorosa, me había enseñado a identificar señales de manipulación, a confiar en mis instintos y a actuar estratégicamente ante situaciones adversas. Mi círculo de apoyo se había fortalecido, y las relaciones genuinas que había cultivado antes de la boda ahora eran más sólidas que nunca. Personas que antes eran meros conocidos se habían convertido en aliados incondicionales, dispuestos a respaldar la justicia y la verdad. En lo profesional, decidí canalizar la experiencia vivida en un proyecto que ayudara a mujeres que enfrentan manipulación emocional y familiar. Abrí un pequeño espacio de asesoría y apoyo, donde compartía herramientas para reconocer señales de abuso, defender la propia dignidad y reconstruir la vida después de situaciones traumáticas. Cada testimonio, cada historia compartida, reforzaba que incluso en medio del caos, la resiliencia y la estrategia son armas poderosas. Mientras revisaba algunas cartas de agradecimiento y mensajes de personas que habían seguido mi historia, recordé cada instante de aquel día. Desde el shock inicial hasta la exposición final de Dolores y Daniela, cada paso había sido clave para llegar a este punto. Comprendí que la humillación que había sufrido se había transformado en un catalizador de crecimiento y empoderamiento personal. Dolores, aunque intentó retomar algo de control, enfrentaba ahora un aislamiento social y profesional significativo. Sus familiares más cercanos, testigos de la verdad, habían tomado distancia, y Daniela, atrapada en la sombra de su madre durante años,
debía aprender a manejar las consecuencias de sus propias decisiones. La lección había sido dura, pero inevitable. Mientras tanto, yo seguía avanzando con pasos firmes. Había aprendido a no depender de la aprobación de otros para definir mi autoestima o mi valor. Cada desafío que enfrenté me hizo más fuerte, más inteligente y más capaz de tomar decisiones estratégicas. Comprendí que la verdadera victoria no está en la humillación del otro, sino en la transformación propia y en la capacidad de recuperar el control de la propia vida. En la comunidad que me rodeaba, mi historia se convirtió en un ejemplo de empoderamiento. No se trataba solo de vengarse o de exponer a los culpables, sino de demostrar que la paciencia, la inteligencia y la preparación son fundamentales para superar situaciones adversas. Cada mujer que escuchaba mi historia encontraba inspiración para actuar con decisión y proteger su dignidad frente a manipulaciones y abusos. Con el tiempo, las heridas emocionales comenzaron a cicatrizar. La traición que sufrí dejó marcas, sí, pero también me otorgó claridad y perspectiva. Aprendí a valorar mi independencia, a confiar en mis capacidades y a tomar decisiones basadas en estrategia y conocimiento, no en impulsos emocionales. Mi vida comenzó a abrir nuevas puertas. El proyecto social que inicié creció y se convirtió en un referente para personas que enfrentan manipulación familiar o emocional. Cada mensaje de apoyo, cada historia compartida, reafirmaba que lo vivido había dejado un impacto positivo, no solo en mi vida, sino en la de muchos otros. Mirando hacia atrás, recordé aquel momento inicial en la boda, cuando Dolores apareció vestida de novia y Daniela se unió a ella, creyendo que mi vida había terminado. Hoy, varios meses después, comprendía que esa escena no fue el final, sino el inicio de mi transformación. La verdadera fuerza radica en la resiliencia, en la capacidad de mantenerse firme y estratégico, y en saber que, aunque otros intenten destruirnos, la determinación y la inteligencia siempre prevalecerán. Mientras cierro este capítulo, miro hacia el futuro con confianza. La historia de traición y manipulación se ha convertido en un relato de empoderamiento, justicia y victoria personal, un recordatorio de que la verdad y la estrategia son invencibles cuando se aplican con firmeza y claridad. Ahora que has conocido toda la historia, desde el momento en que Dolores apareció vestida de novia hasta la exposición final que cambió todo, quiero que te detengas un instante y reflexiones sobre lo que acabas de presenciar. Esta no es solo una historia de venganza o traición, es un relato sobre la resiliencia, la estrategia y la fuerza interior que todos podemos cultivar cuando enfrentamos situaciones extremas. Piensa en Camila, quien desde el primer instante fue humillada públicamente, traicionada por su pareja y enfrentó a una suegra narcisista y manipuladora. En cualquier otra circunstancia, podría haberse derrumbado, podría haber dejado que la tristeza y el dolor definieran su vida. Pero no lo hizo. En lugar de eso, utilizó cada obstáculo como una oportunidad para aprender, para analizar, para prepararse y finalmente transformar la adversidad en una victoria estratégica y definitiva. Esta historia nos recuerda que la fuerza humana no siempre se mide por la agresión o la confrontación directa. A veces, la verdadera fuerza radica en mantener la calma, observar, planificar y actuar con precisión. Cada paso que dio Camila estuvo calculado, y cada decisión que tomó fue guiada por la claridad de propósito y la determinación de no permitir que otros definieran su vida. Además, este relato nos muestra la importancia del apoyo verdadero y la confianza en las personas correctas. Valeria, Andrea y la tía Carmen fueron piezas fundamentales en su proceso de superación y venganza. Nos enseña que nadie logra enfrentar un conflicto complejo completamente solo. Necesitamos rodearnos de quienes realmente desean nuestro bienestar y nos ayudan a ver la realidad con claridad. Pero la lección más profunda de esta historia es que la dignidad, la estrategia y la justicia personal son herramientas mucho más poderosas que la impulsividad, el rencor ciego o la reacción inmediata. Camila no solo expuso la traición y el abuso, sino que lo hizo de manera que su integridad y su reputación salieran fortalecidas. Su victoria fue completa porque combinó inteligencia, paciencia y acción calculada. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué aprenderías tú de esta historia que sea esencial para la vida de cualquier ser humano? ¿Cómo reaccionarías si alguien intentara destruir tu felicidad o tu dignidad? La forma en que enfrentamos la adversidad puede marcar la diferencia entre ser víctima de las circunstancias o convertirnos en protagonistas de nuestra propia vida. Si esta historia te ha impactado, te ha hecho pensar o incluso te ha inspirado, déjanos un comentario con la lección que más resuena contigo. Queremos saber qué enseñanzas consideras fundamentales para no solo enfrentar situaciones difíciles, sino para crecer y fortalecerte en la vida cotidiana. Y si quieres seguir disfrutando de historias impactantes, dramáticas y llenas de enseñanza como esta, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que no solo entretienen, sino que también enseñan lecciones valiosas sobre resiliencia,
inteligencia emocional y justicia estratégica. Recuerda, cada obstáculo, cada traición, cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para crecer y demostrar tu verdadero poder. Lo que viste hoy no es solo una historia de venganza, es un ejemplo de cómo la claridad, la paciencia y la estrategia pueden transformar incluso los momentos más oscuros en victorias memorables. Así que comenta, comparte y únete a nuestra comunidad de espectadores que buscan historias que enseñen y empoderen. Tu participación es importante, porque cada reflexión que compartes ayuda a otros a ver que, aunque el camino sea difícil, nunca estamos obligados a ser víctimas. Podemos ser protagonistas de nuestra propia vida y escribir nuestra propia historia de victoria.